Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta grabación la idea va a ser abordar el tema de tejido muscular con la intención de llegar a ver cuál es el rol del ATP, aquella molécula energética que veíamos la clase pasada, en la contracción muscular. Después vamos a ver, es bastante interesante el hecho de que el ATP no solamente va a ser necesario para la contracción, para generar tensión, fuerza en ese músculo, sino que también va a ser necesario para la relajación. De hecho, si no tenemos ATP, no tenemos posibilidad de que el músculo se relaje, como sucede luego del fallecimiento, por ejemplo, en el proceso de rigor mortis, como vamos a ver en unos minutos. En esta imagen se ve, como dice acá, una célula típica. Una célula típica es una célula que tiene las características de todas las células, o sea que en realidad no hay ninguna célula en el cuerpo humano que tenga exactamente la forma, los organelos y demás que tiene esta imagen que estamos viendo acá. De hecho, esto recuerden es un flagelo y hay una sola célula en el cuerpo humano que tiene flagelo, que es el espermatozoide. Pero les traía esta imagen por el hecho de que nosotros cuando pensamos en una célula, muchas veces pensamos en algo redondo, como una pelota, con un núcleo más o menos central, y bueno, los organelos, mitocondrias, aparato de Golgi y demás. La célula muscular que vamos a analizar a continuación es muy diferente de esta célula típica que muchas veces nos imaginamos. Por un lado, es una célula muy larga. Las células musculares más largas del cuerpo humano son las del músculo sartorio, que puede llegar a medir de largo casi 1 metro. Imagínense, una célula que mida 1 metro de largo y de ancho, no obstante, o de diámetro, es muy fina, del orden de las micras o los micrómetros. ¿Qué era un micrómetro? La milésima parte de 1 milímetro. Así que las células musculares o miocitos son sumamente finas y alargadas. De ahí que se les denomine fibras musculares. ¿Sí? Generalmente una estructura que es fina y alargada se llama fibras. No tenemos que confundirnos porque hay otro tipo de fibras. Están las fibras nerviosas, que son los axones. Están por ejemplo, las fibras de colágeno, que forman parte de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y demás. Pero a los efectos de esta clase, cuando hablemos de fibras, nos vamos a referir entonces a las células musculares. Otra diferencia con esta imagen es que acá vemos un solo núcleo, mientras que en las células musculares podemos tener cientos de núcleos, particularmente las células musculares esqueléticas. Ahora vamos a ver una clasificación, porque de hecho en el desarrollo las células musculares se forman a partir de la unión de muchas células llamadas mioblastos, cada una con su núcleo. Por lo tanto, la célula madura, la célula muscular madura, va a tener cientos de núcleos, cada uno propio de ese mioblasto que le dio origen. Bien, acá una definición como repaso, que es un tejido, grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Teníamos 4 tipos de tejidos básicos en el cuerpo humano. Este era el tejido epitelial, que básicamente lo que hacía era proteger y tapizar. El tejido conectivo, recuerdan aquel que tenía relativamente pocas células y mucha cosa entre medio, mucha matriz extracelular y que básicamente estaba uniendo, conectando, por eso su nombre, distintos tejidos en el cuerpo humano. Tenemos un tercer tipo de tejido que es el nervioso y el cuarto que vamos a ver ahora que es el tejido muscular. Acá cada una de estas cortadas es una entonces fibra muscular. Dentro del tejido muscular teníamos a su vez 3 tipos. El músculo liso lo encontramos básicamente en la pared de los órganos huecos, de las vísceras, el aparato digestivo y también formando parte de los esfínteres de los vasos sanguíneos, arterias y venas. Tenemos otro tipo de tejido muscular que es el músculo cardíaco y el que vamos a estudiar en esta clase es este acá que es el músculo esquelético. O sea que todo lo que vamos a ver va a estar referido entonces a este músculo. Hay un libro de histología, se llama Histología de Ross, que habla de otra clasificación dentro del músculo, de este tipo de músculo, le llama músculo esquelético o músculo visceral, en el caso de que
este mismo músculo no esté anclado a huesos, sino que quede limitado a zonas blandas, por ejemplo, músculos de la lengua. Pero bueno, en definitiva, lo que más nos va a importar son los músculos que están anclados a los huesos, que en definitiva son los que van a producir el movimiento. Tanto si ustedes ven que tiene como rayitas, estrías, ¿verdad? Acá también, acá se ve muy claramente. Estos dos se llaman músculos estriados, o sea que este es músculo estriado esquelético y este es músculo estriado cardíaco. Seguimos, acá un poco la característica de cada uno de los músculos, de los tipos de músculo. En el caso del músculo liso, por ejemplo, con un solo núcleo, tiene una contracción lenta y sostenida. Bueno, el músculo cardíaco, algo vimos, recuerdan que tenían estas uniones entre célula y célula, llamadas discos intercalares, que permiten que los potenciales de acción se trasladen fácilmente de una célula a otra, sin mayor resistencia. Bueno, esto MO significa microscopio óptico, aumentado 500 veces. Obviamente que, bueno, esto es una imagen teñida, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a interesar, que es el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Esto es un corte longitudinal, o sea que, miren, por ejemplo, esta sería el corte de una fibra muscular o célula muscular, ¿está bien? Esta sería otra, esta acá sería otra, ¿sí? Y así sucesivamente, una colocada al lado de la otra. Y esto acá son los núcleos, y una característica que tenían las fibras musculares era que los núcleos no están colocados en el centro como uno habitualmente se imagina, sino que están colocados en la periferia. Recuerden que todas las células están rodeadas por una membrana plasmática, que en el caso de las fibras musculares se llama sarcolema. O sea, el sarcolema es la membrana plasmática de las fibras o células musculares. Si nos vamos un poco en detalle, podemos decir que en realidad sarcolema no es solamente la membrana plasmática, sino que además incluye otra lámina llamada, lámina reticular, una lámina muy fina que se encuentra inmediatamente por fuera rodeando esa membrana plasmática. Pero a los efectos prácticos creo que podemos asumir que sarcolema y membrana plasmática de la fibra muscular son sinónimos. Estaríamos bastante acertados en ese sentido, creo yo. Bien. Bueno, acá tenemos un hueso. La mayoría de los músculos esqueléticos se insertan en hueso, hay algunos que no, como habíamos visto, por ejemplo los viscerales. ¿Sí? Pero en el caso que se inserten en hueso lo van a hacer por medio de tendones. Esa es la diferencia entre tendón y ligamento. Un tendón es aquella estructura, tejido conectivo, denso, regular, que une un músculo con un hueso, mientras que un ligamento une hueso con hueso, y por lo tanto un ligamento no es la continuación de un músculo como sucede acá. Ese tendón, ese tejido conectivo, luego se continuaba con una membrana llamada fascia, muy importante en educación física por la importancia que se le está dando últimamente, el tema también de la liberación miofacial con foam roller y demás. Esa fascia a su vez dividía las células musculares en fascículos, ven, cada uno de estos es un fascículo con algunas decenas de fibras musculares, ¿sí? Acá agarramos un solo fascículo, acá dentro cada uno de esos puntitos rojos, digamos, son fibras musculares, y acá lo que hizo fue tomar una sola fibra muscular, ¿bien? O sea que acá, esto que está marcando acá con negrita, es una fibra o célula muscular. Acá lo vemos en más detalle, representado en azul, los núcleos, acá uno, acá otro, va a tener decenas o incluso cientos. Y algo que nos llama la atención, dentro de esa fibra muscular hay muy poco citoplasma. En la fibra muscular se llama el citoplasma sarcoplasma, del griego sarco, que significa carne. ¿Y por qué tenemos tan poco citoplasma o tan poco sarcoplasma? Porque prácticamente toda la célula está ocupada por estas estructuras cilíndricas, ¿sí? Pueden llegar a ser decenas de estructuras cilíndricas muy ordenadas una al lado de la otra, que se llaman miofibras. Así que nos queda solamente muy poco espacio entre las miofibras para el sarcoplasma, y donde además van a estar las mitocondrias, van a estar depósitos de glucógeno, otros elementos que luego vamos a ver con más detalle. Acá lo vemos con mayor aumento.
Vean acá, esto sería un corte transversal, ¿verdad? Esto es un pedacito, digamos, de músculo, de fibra muscular. Esto que hace protrusión acá son los núcleos. Y acá entonces vemos que adentro de la fibra muscular está lleno de miofibrillas. Acá lo que hicieron fue sacar una de esas miofibrillas, ¿bien? Si se ve al microscopio esta célula muscular, se va a ver alternadamente bandas claras y bandas oscuras, de ahí su nombre de músculo estriado. Ahora vamos a ver a qué corresponden estas bandas. Bien, si nosotros nos vamos con más detalle a esta miofibrilla, vamos a ver que está conformado como por la superposición de unidades similares entre sí. ¿Se ve? Ven esta línea más oscura, separada por una banda clara o entre medio de esa banda clara. Ahora vamos a ver, esta línea se llama línea Z o disco Z. Ahora vamos a verlo con más detalle, ¿sí? Y cada uno de estos cilindros, cada una de estas unidades, se denomina sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional y estructural del músculo esquelético. Es la mínima unidad contráctil. Después vamos a ver por qué. Pero vamos a decir que lo mínimo que se puede contraer es un sarcómero. La contracción de miles y millones de sarcómeros van a llegar en definitiva a la contracción de todo el músculo como tal. Pero entonces esta es la mínima unidad posible de ser contraída. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es meternos dentro de una miofibrilla, la vamos a analizar con más detalle. Entonces vamos de vuelta. Tenemos toda la fibra muscular. Dentro de la fibra muscular prácticamente todo está conformado por estructuras cilíndricas, decenas de estructuras cilíndricas llamadas miofibrillas, una al lado de la otra, bien ordenadas. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, los sarcómeros de cada una de estas están bien ordenados. O sea, los sarcómeros de las fibras paralelas entre sí están puestos en superposición, bien ordenados. Y vamos a sacar entonces una sola miofibrilla y analizarla en profundidad. Bien, estamos dentro de la miofibrilla. Y lo que vamos a encontrar son los llamados miofilamentos, ¿no? Como dice acá, estas estructuras bien finitas, entonces miofilamentos. Bien, en esta imagen, es una imagen del libro de Ross, esto es lo que yo les mencionaba como sarcómero, ¿de acuerdo? Vamos para atrás, ¿sí? Sería, por ejemplo, de esta línea negra a esta línea negra. Bien, esto es un sarcómero. Bien, y acá lo estamos viendo entonces con más detalle. Esta sería la línea negra y esta sería la otra línea negra. Esta línea negra, en realidad, como esto tiene, ven que tiene forma cilíndrica, es como un tubo cilíndrico. Entonces, en la tridimensionalidad, como acá está representado, ¿sí? No es un plano como acá, sino que es más un disco. Por lo tanto, a esto se le llama disco Z. A veces sirve acordarse Z porque ven que no tiene forma plana, sino que tiene esta forma, así justamente como forma de Z. En realidad se le llama Z por una palabra alemana, que no tengo ni idea cómo se pronuncia, pero que significa entre medio de. Es una palabra realmente muy compleja, que le da el nombre justamente a estos discos Z. Entonces el sarcómero va de un disco Z a otro disco Z. Y entre medio, ¿qué tenemos? Tenemos estas estructuras y estas llamadas miofilamentos. Mio, al igual que sarco, significa músculo. Sarco del griego, mio, si no recuerdo mal, es del latín. Filamentos más finos, llamados justamente filamentos finos, y filamentos estos verdes, que están en el medio, filamentos más gruesos. Como vamos a ver ahora, la composición de los filamentos gruesos es básicamente miosina, por eso también se llaman filamentos de miosina, y la composición básica de los filamentos finos es lactina, por eso a veces se llama filamentos de actina. En realidad no sería lo más correcto porque hay otras proteínas importantes que forman parte de el filamento fino, pero bueno, es un nombre bastante utilizado. Durante la contracción, luego un ratito vamos a ver un video, lo que sucede es que se acercan los discos Z entre sí por un mecanismo llamado de filamentos deslizantes. Seguramente lo hayan sentido nombrar, algo quizá habremos mencionado el año pasado, en el cual los filamentos finos deslizan sobre los filamentos gruesos.
como que se acoplan, digamos, ¿sí? Estos se acercan para acá, estos se acercan para acá, de forma que los discos Z se acercan y el músculo se contrae. Ahora vamos a ver con bastante más detalle cómo están configurados estos filamentos gruesos y cómo están conformados los filamentos finos. Pero vean acá que esta disposición es lo que les da la estriación, que acá la vemos, ven estas bandas más claras y más oscuras, ¿sí? Por ejemplo, en este caso esto está a muchísimo aumento, ¿sí? Pero sería de acá a acá sería un sarcómero, ven que tiene alternado bandas claras y bandas oscuras. Vamos a ver una imagen de acá, por ejemplo, ven esta estriación característica, justamente se lo da la forma de ordenarse los filamentos finos y gruesos. Ya vemos que el disco Z se ve en la microscopía como una línea más oscura. Ahora, si ustedes ven, vamos a tener una zona a cada lado de los discos Z que va a tener solamente filamentos finos o filamentos de actina. Esta zona es la que se va a ver más clarita en la estriación de ese músculo y se va a llamar banda o zona I. Y esta zona, la que tiene filamentos gruesos, o sea, todo lo que ocupan los filamentos gruesos de miosina, se va a llamar banda A y la vamos a ver más oscura, entonces, al microscopio. De esas estriaciones, las bandas oscuras entonces corresponden a esta banda A. El nombre I y el nombre A corresponde a un fenómeno de la luz, digamos, cuando se hace incidir luz polarizada, es decir, donde todos los rayos tienen dirección perfectamente paralela. Cuando esa luz incide en el tejido a nivel de las bandas I, tiene características de isotropía. ¿Qué significa esto? No importa, digamos, de qué forma incide la luz en el tejido. Ustedes saben que cuando las ondas de luz pasan de un tejido a otro, cambia la velocidad y si esa luz viene con cierto ángulo, va a cambiar el ángulo de inclinación, o sea, vamos a tener un cambio en la dirección de la luz. En el caso de las bandas I, no importa de qué forma incida la luz, el ángulo que forma ese cambio de dirección va a ser siempre igual. De ahí iso, que significa igual, y de ahí que se le llame banda I. En el caso de la banda A, se veía que cuando se hace incidir esta zona del tejido con una luz polarizada, el ángulo en el cual variaba la dirección de la luz cambiaba según la forma en que la luz incidía en el tejido. Por lo tanto, no es isotrópica con la banda I, sino que es anisotrópica. An significa negación. Anisotrópica significa que el ángulo va a variar, no es igual, dependiendo de cómo la luz incida. De ahí el nombre de banda, entonces, A. Entonces, algo muy importante que muchas veces preguntamos en parciales, exámenes, es que la banda A tiene una zona en donde los filamentos gruesos se superponen con los filamentos finos y tiene otra zona en donde solo hay filamentos gruesos y sin embargo sigue todo siendo banda A, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en esta zona del medio que tiene solo filamentos gruesos? Si lo vemos en el microscopio, si bien va a ser oscuro, no va a ser tan oscuro, por ejemplo, como esta zona donde hay superposición de gruesos y finos. Por lo tanto, vamos a ver una zona dentro de esta banda oscura A que está un poquito más clarita. Esa zona se llama banda H. H es por una palabra nuevamente en alemán, hell, igual que infierno en inglés, pero que en alemán significa luz. Vamos a ver en alguna otra imagen, quizás se pueda ver mejor. Bueno, en esta imagen quizás se pueda ver, ven acá, por ejemplo, esta es la línea Z, esto podría ser la otra línea Z, ¿sí? Banda I, ¿de acuerdo? Todo esto claro, todo esto oscuro sería la banda A, y eso más claro que está entre medio sería la banda H. En esta imagen, esta es una imagen real, es una microfotografía a muchísimo aumento. En este caso se usa un
microscópico electrónico. El microscópico electrónico, en lugar de utilizar la luz, utilizamos electrones, que nos permite un aumento muchísimo mayor. Y acá se ve claramente, ven, cada una de estas es una miofibrilla, ¿de acuerdo? O sea, estamos dentro obviamente de una fibra muscular, tiene un montón de miofibrillas, que eran esos tubos que veíamos. Estas son las líneas o los discos Z. Vean cómo los discos Z de una miofibrilla y de otra están básicamente al mismo nivel, alineados uno con otro. Incluso in vivo esperaríamos que esto estuviera todavía más alineado. Lo que sucede es que cuando se prepara, cuando se hace la preparación, es necesario cortar el tejido, un corte súper fino, ¿sí? Y a veces, bueno, como consecuencia de esa preparación, a veces puede haber un pequeño desplazamiento. Imaginen que la distancia, esto está a miles de aumentos, ¿verdad? O sea, imagínense que esta distancia es realmente de nada. ¿Sí? Después vamos a ver, hay algunas proteínas que lo que hacen es unir el disco Z o el disco Z, ¿sí?, de esta miofibrilla con las otras, entonces quedan todas alternadas. Entonces, de disco Z para un lado y para el otro, acá tenemos filamentos finos de actina, y esto es la banda I, ¿sí? De disco Z a disco Z, esto era un sarcómero, y en el medio del sarcómero tenemos la banda A, formado por filamentos gruesos de miosina. Y si ustedes ven, en el medio de la banda A tenemos esta zona, ven acá se ve claramente, acá también se ve, un poco más clarita, que se llama justamente, como dice acá, banda H, donde solo hay filamentos gruesos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar con cierto detalle cómo están compuestos los filamentos gruesos y los filamentos finos. Y vamos a empezar con los gruesos. Acá lo estamos viendo. Esta es una imagen muy linda que clarifica mucho. Ustedes ven que este filamento tiene como una suerte de cabecitas, ¿sí?, a un extremo y al otro, mientras que tiene una zona media que no tiene esa cabeza, que se llama justamente zona desnuda. Bien, ¿cómo está compuesto este filamento grueso? Está compuesto por moléculas de miosina, unas 250 o 300 moléculas de miosina formando parte de cada uno de los filamentos gruesos. Entonces, acá lo estamos viendo con más detalle. Lo que vamos a hacer es ver una molécula de miosina. Recuerden que acá tenemos entre 250 y 300, ¿verdad? Vamos a ver entonces una en detalle. Acá la estamos viendo. Cada molécula de miosina está conformada por dos cadenas o dos subunidades enroscadas entre sí, ¿ven? Todo esto es proteico. Vamos a ver que la actina también es proteína, titina es proteína, bueno, un montón de moléculas que hay dentro del sarcómero son proteicas, de ahí que si uno quiere desarrollar masa muscular o recuperar músculo luego de un esfuerzo intenso, es necesaria la ingesta de proteína de alta calidad. Bien, entonces ven que cada una de estas cadenas termina en una suerte de cabeza, de eso se llama cabeza de miosina, ¿sí? Cada cadena con su cabeza, o sea que cada molécula de miosina va a tener dos cabezas. Cada una de las cabezas, cada una de estas dos, va a tener, como dice acá, un sitio de unión a la actina. Vamos a ver después que en la contracción muscular estas cabezas se van a tener que unir a la actina para poder traccionar de esos filamentos de actina, ¿sí?, y lograr esto acá, que es lo que pasa en la contracción, ¿sí? Las cabezas de miosina se unen a la actina, tiran para adentro y en definitiva vamos a lograr esto, la contracción muscular, ¿sí?, el acercamiento de los discos Z, ¿de acuerdo? Entonces, la cabeza de miosina es la que se une a la actina para luego traccionar. Luego tiene otra parte diferente, que es un sitio de unión al ATP, que es lo que vamos a ver en la parte final de la clase, cuál es el rol del ATP en todo esto de la contracción muscular. Esta parte tiene capacidad enzimática, tiene capacidad para acelerar el proceso de rotura del ATP. Se llama entonces ATPasa. Si hay una enzima o actuar como enzima, le ponemos entonces el sufijo asa. Y a su vez, en la base de la cabeza tenemos dos suertes de anillos llamados cadenas ligeras. Tenemos una llamada cadena ligera esencial y otra llamada cadena ligera regulatoria, ¿sí?, dos para cada subunidad de la molécula de miosina. Bien, y si ustedes ven entonces tenemos una parte recta
y más o menos a este nivel, ven cómo esto se quiebra. Incluso en algunos libros plantea de que este quiebre es más perpendicular, o sea, sería todavía más acentuado, que nos permite diferenciar dos regiones de la molécula. Una región llamada de meromiosina ligera y una región llamada de meromiosina pesada. Yo, para acordarme, me acuerdo que bueno, las cabezas de miosina, que son relativamente grandes, le dan un cierto peso, entonces hacen que esta región sea pesada, mientras que esta región que no tiene esas cabezas va a ser más liviana. Bueno, entonces así es como yo me acuerdo cuál es cuál. A su vez, de esta parte de la meromiosina pesada, tenemos dos regiones. Una región que es la que tiene las cabezas, se llama región S1, y otra región que forma básicamente el ángulo, que se llama región S2. Muy bien, ahora, ¿cómo se organizan estas moléculas de miosina para formar el filamento grueso? Lo que hacen es, se ponen cola con cola, como está acá. ¿Ven? Es decir, por ejemplo, una molécula de miosina se pone apuntando para este lado, de forma que sus cabezas quedan apuntando hacia la derecha, y la otra molécula de miosina se pone en el otro sentido, de forma que sus cabezas quedan apuntando hacia la izquierda. Entonces acá está un esquema que nos queda más claro. Por esa razón nos queda una zona media llamada zona desnuda, mientras que todas las cabezas de miosina van a quedar apuntando o hacia la derecha o hacia la izquierda en forma alterna. Ven que de repente esta molécula de miosina queda acá, estaba un poquito más lejos, estaba un poquito más lejos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá este es un detalle de esta zona la agrandamos acá, y ven entonces cómo van quedando cabezas de miosina o pares de cabezas de miosina, no solamente una más lejos que la otra, sino también rodeando, ¿verdad? Recuerden que este filamento tiene forma más o menos cilíndrica, bueno, este filamento grueso rodeando todo el filamento, ¿sí? Y los filamentos finos de actina van a estar, uno a veces en el papel se lo imagina que están arriba y abajo, en realidad están rodeando, ¿verdad? Todo ese filamento grueso. Cada filamento grueso va a estar rodeado por 6 filamentos finos de actina, ¿sí? Todo alrededor. Acá lo que hicieron fue, en este de abajo, una micrografía electrónica. Es una imagen real, lo que es artificial es el color que lo seleccionan con computadora, pero en definitiva, o sea, esto es una imagen real de lo que sería un filamento grueso a muchísimo aumento. A veces cuando pensamos en miosina, pensamos inmediatamente en músculo, actina, miosina, se nos viene a la cabeza el músculo, pero recuerden cuando hablamos el año pasado de citoesqueleto, la miosina está en muchas otras células, lo mismo que la actina, que vamos a ver enseguida, o sea que no es exclusiva al tejido muscular. Lo que pasa es que en el tejido muscular, actina y miosina tienen una conformación muy particular, muy especializada. Hay distintos tipos de moléculas de miosina. La que estudiamos recién en el tejido muscular se llama miosina tipo 2. Bueno, eso de repente no deja más de ser un detalle. Bueno, nos vamos entonces a la actina, a los filamentos finos. Los filamentos finos de actina están compuestos, sería, ven, esto verde acá sería la actina, están compuestos por cadenas de moléculas llamada actina G. G viene de globular, globular hace referencia a esas proteínas que se enrollan entre sí mismas formando una especie de pelota, ¿de acuerdo? Acá lo están representando de forma muy esquemática, entonces, como la unión de varias pelotas. Algunos autores dicen como las cuentas de un collar, ¿verdad? Un collar de perlas, ¿sí? Que está una pelota de perla y otra al lado y otra al lado, ¿sí? Y así formando entonces una cadena. Cada una de estas entonces moléculas, cada una de estas pelotas, si se quiere, se llama actina G. Y muchas actinas G formando lo que estoy señalando acá, este filamento se llama actina F, F es filamentoso. O sea que actina F es un filamento conformado por la unión de muchas actinas G. Ahora, ¿cómo está conformado el filamento de actina o el filamento fino? Por dos actinas F, o dos actinas filamentosas, enroscadas entre sí. ¿De acuerdo? Ven que acá tenemos una actina F
y otra actina F, las dos enroscadas entre sí, conformando entonces lo que llamamos en el músculo filamento fino o filamento de actina. La longitud de la actina es más parecida a la longitud de los filamentos gruesos de miosina, son algunas micras, ¿sí? Si no recuerdo mal, 1,3 a 1,7 micras, una cosa así. Bueno, son realmente, acá lo vemos esquemáticamente a muchísimo aumento, pero en realidad esto es súper cortito, ¿sí? Microscópico. Acá en este otro esquema, estamos viendo esto acá en verde sería parte del filamento grueso, esto en violeta sería la actina, ven acá claramente las dos moléculas o los dos filamentos de actina F enroscados entre sí, bien, pero vemos otros elementos que también son proteínas, que ven este filamento rosadito acá, ¿sí? Que también son dos enroscados entre sí, eso se le llama la tropomiosina. Y unido a la tropomiosina encontramos esto amarillo acá, que se le llama troponina. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué función cumple la troponina y la tropomiosina? Si ustedes ven, acá en este caso tenemos un filamento grueso con, en este caso, su cabeza. La cabeza del filamento grueso en condiciones normales tiene afinidad por las moléculas de actina G. Es decir, esta cabeza de miosina tiene tendencia a unirse entonces con estas proteínas, ¿de acuerdo? Con la actina G, cualquiera de ellas. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se une, por ejemplo, cuando el músculo está relajado? Porque este filamento de tropomiosina impide, está entre medio, ven acá como que esta molécula, esta cabeza de miosina, imaginen que quiere unirse a esta actina G, pero está esa tropomiosina entre medio que está molestando, entonces no permite esa unión. Así que cuando el músculo está relajado, las cabezas de miosina deben estar separadas de los filamentos de actina, y lo que permite eso entonces es la tropomiosina. La tropomiosina no deja la unión, ¿sí? Cabeza miosina actina. Y la troponina, la vamos a ver un ratito, es la que arrastra, cuando se da la contracción muscular, es la que arrastra la tropomiosina para que se corra de lugar, como pasó acá por ejemplo, y permita la contracción. Ahora vamos a ver un video un ratito y creo que va a quedar más claro. Si nos vamos un poquito más en detalle, ven acá en este esquema, este filamento acá, esta acá es la tropomiosina y esto acá es la troponina, y acá lo que nos está mostrando es que la troponina tiene tres partes, cada una con su función. Troponina C, troponina I y troponina T. ¿tá? Entre los tres conforman lo que se llama, como dice acá, complejo de troponina. ¿Cuál es la función de cada una de estas partes? Bueno, troponina C, unirse al calcio. El calcio va a ser fundamental para la contracción muscular. Si no hay calcio en el medio, no hay contracción muscular, como vamos a ver en un ratito. En este caso puede ser bastante sencillo de darse cuenta, porque C de calcio. Bueno, la troponina C es la que se une entonces al calcio. La troponina I es la que se va a unir a el filamento fino de actina, y la troponina T es la que se une a la tropomiosina. Bien, si ustedes ven acá, al final del filamento fino, de este lado imaginen que acá viene un disco Z, este filamento fino está anclado al disco Z de este lado, ¿sí? Y al final del filamento fino encontramos esto que acá lo representan en celeste, que se llama tropomodulina, que es una proteína que lo que hace es, durante el desarrollo de este tejido muscular, determina la longitud del filamento fino y luego de alguna forma limita el filamento, este extremo del filamento fino, dándole estabilidad estructural. Hay muchas otras proteínas dentro del sarcómero, vamos a ver algunas nomás, porque es realmente muy complejo. Bien, entonces este esquema es un esquema muy lindo, si no recuerdo mal es del libro de histología de Ross, donde están varias cosas de las que hablamos y vamos a ver alguna cosita más.
Estas son la línea Z o disco Z, ¿sí? Imaginemos que este miofilamento justo está contra la membrana plasmática o sarcolema, por eso acá aparece sarcolema. Vean cómo los filamentos finos, que acá están en verde, se unen al disco Z, pero no en cualquier lado, sino en los ángulos, ¿verdad? Que forma, acá se uniría otro para el otro lado, acá iría otro para allá, ¿no? Para acá, o sea, en los ángulos del filamento, del disco Z, ahí es donde se une entonces los filamentos finos. Junto a los filamentos finos vemos esas estructuras que se llamaban tropomiosina. Unido a la tropomiosina tendríamos la troponina, que ahí no se está representando. Acá en extremo ya habíamos visto la tropomodulina. Y acá tenemos el filamento grueso con entonces sus cabezas orientadas hacia un lado y hacia el otro. Los filamentos de actina y los filamentos de miosina conforman lo que se llaman proteínas contráctiles del músculo. Son las que están encargadas básicamente entonces de la contracción, como vamos a ver en unos minutos. Después hay otras proteínas que más que nada le dan estructura a ese sarcómero, que se llaman proteínas estructurales, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece una, ven, que también está enrollada todo alrededor del filamento fino, se llama nebulina, entonces es una molécula que le da soporte, estructura al filamento fino de actina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de, acá en este lado, la banda H? ¿Se acuerdan que estaba conformada solamente por filamentos gruesos de miosina? Bueno, en el medio de la banda H tenemos una estructura llamada línea M, M de Mutter, que en alemán significa en el medio de, que está formado también por numerosas proteínas, proteína de línea M, miomesina, proteína M, oscurina. Bueno, eso obviamente que no vamos a pretender que se lo sepan, ¿sí? Pues son demasiados nombres. Básicamente esta línea M, esta estructura en el medio del sarcómero, lo que hace es darle anclaje a los filamentos gruesos, ¿verdad? De otra forma, los filamentos gruesos estarían como en el aire, vamos a decir, ¿no? Están bien anclados para poder hacer fuerza, para poder traccionar durante la contracción muscular. Y hay otra proteína estructural que a mí me interesa muchísimo, es muy importante en educación física, que se llama titina. Muy importante, por ejemplo, para entender la elasticidad que tiene el tejido muscular, que está representado por esta línea negra acá. ¿Ven que lo representan acá como un resorte y luego sigue hasta la línea M. Entonces, la titina es una proteína gigante. De hecho, es la proteína más grande, no solo del cuerpo humano, sino la más grande conocida. Y de hecho, el nombre químico de la titina es la palabra más larga que existe. Habitualmente le llamamos, por supuesto, titina, pero bueno, tiene un nombre químico. Hace un tiempo, se hizo una prueba, un investigador probó cuánto tiempo le llevaba leer el nombre químico de la titina. Recuerdo que es una sola palabra, empieza, no sé, estoy inventando, pero por ejemplo, metil, diéster, no sé cuánto, bueno, así, algo así como 3 horas y media. Estuvo como 3 horas y media para leer, entonces, esa palabra. Es un récord realmente. Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Fisiología Humana, un enfoque integrado. Es un libro muy claro, sencillo, que plantea que esta proteína, titina, es tan grande que si el filamento grueso tuviera la longitud y el tamaño de una pestaña, la titina sería como una cuerda de barco, un cabo de barco, ¿no? De esas cuerdas bien gruesas, de más o menos 1 metro de largo. O sea que imagínense el tamaño que tiene esta titina. ¿Y cuál es la importancia? Ven que acá decíamos que lo representan como un resorte, porque de hecho esta parte de la titina, y esta no, pero esta parte tiene propiedades elásticas. Y cuando el músculo se estira, o es estirado, luego vuelve en forma natural a su posición, en gran parte gracias a la capacidad elástica de esta titina. Lo mismo cuando el músculo se contrae, ¿sí? Imaginamos que se acercan los discos Z, ¿sí? Se acercan más al medio. Luego, cuando el músculo se relaja, tiende a volver a su posición normal, también gracias en parte a la titina, que cuando el músculo se contrajo, se comprimieron estos resortes, podemos decir.
Luego ustedes ven acá, hay otras moléculas, la mayoría decíamos son proteínas, que ayudan a la conformación de este sarcómero. Por ejemplo, la alfa-actinina lo que hace es unir el disco Z con el filamento fino de actina. La desmina, que aparece acá, une el disco Z, en este caso con el sarcolema, pero también une el disco Z con los discos Z de otros miofilamentos. De esa forma, como decíamos, todos los sarcómeros de distintos miofilamentos quedan alineados entre sí, dándole al músculo en su conjunto esa imagen de estrías, de estriación, ¿sí? Porque la banda I y la banda A de distintos, perdón, la banda I acá, ¿verdad? Y la banda A y la banda H de los distintos sarcómeros, de los distintos miofilamentos, bueno, se van a alinear unos con otros. Muy bien, ahora ya vimos con cierto detalle el sarcómero y habíamos hablado hace unos minutos de que el calcio era fundamental para la contracción muscular. De tal forma que si hay calcio en el medio, hay contracción muscular. Si no hay calcio, no hay contracción muscular. O podemos decir también que si hay calcio, no es posible la relajación. Y bueno, o sea que si el calcio estuviera continuamente bañando, acá fíjense, esto es una fibra muscular, ¿de acuerdo? Este es el sarcolema. Cada una de estas es una miofibrilla, ¿sí? Y adentro de la miofibrilla, ahí se ven los miofilamentos que analizamos recién, formando sarcómeros. ¿Tá? Esto acá sería un núcleo, ¿sí? Esto acá podrían ser mitocondrias. Y tenemos ese problema. Yo a veces quiero que el músculo esté contraído, a veces quiero que el músculo esté relajado. Pero para eso tengo que controlar el calcio que hay en el medio. No puedo tener calcio continuamente bañando las fibras musculares, pues estaría siempre contraído. No puedo permitirme el lujo de que nunca haya calcio porque no habría contracción. Entonces necesito un mecanismo por el cual el calcio esté almacenado, esté guardado y que sea liberado cuando yo quiero contracción y lo guardo cuando quiero relajación. Bueno, ese depósito de calcio se da en esta estructura, acá están señalados en azul, ves que forman como una suerte de red que se llama retículo sarcoplasmático. Es retículo liso, retículo endoplásmico liso, recuerdan habíamos visto el año pasado, retículo liso, retículo rugoso. Bueno, este es un tipo de retículo endoplásmico liso, particular entonces llamado retículo sarcoplasmático, ¿no? Sarco de músculo, como ya dijimos, y retículo haciendo alusión a justamente esta red que conforman, ¿verdad? Un retículo, una red. Si ustedes ven, este retículo, esta red, está rodeando todas las miofibrillas dentro de la fibra muscular. Ven acá está cortado, pero ven ahí que aparece, ¿no? Rodeando entonces todas las miofibrillas. Tenemos este retículo sarcoplasmático y ahí es donde se acumula, ahí dentro se acumula el calcio cuando queremos que el músculo esté relajado. Si ustedes ven, acá y acá, esa red forma como sacos un poquito más abultados. Ven esto acá, quizá en esta imagen no quede demasiado claro, pero ustedes lo imaginan acá, esto es más abultado. Acá justamente es donde se acumula prioritariamente el calcio, ¿sí? En estos extremos. ¿Ven? Y ahora, si ustedes ven el sarcolema, ven que tiene como agujeritos, ¿sí? En forma periódica, y acá, de ese agujerito, acá en este corte se ve, sale un tubo hacia adentro que se llama justamente túbulo T. ¿Por qué T? Porque el tubo este se mete en forma transversa a la longitud de la fibra muscular. Entonces, fíjense lo que tenemos. Acá tenemos un corte de retículo sarcoplasmático, acá la cisterna, acá la cisterna. Acá tenemos un túbulo T que se mete, este túbulo se mete y luego rodea, forma también como una red que va rodeando, ¿verdad? Todas las miofibras entre sí, miofibrillas entre sí. Y acá comienza otro retículo sarcoplasmático, este sería la cisterna entonces del otro retículo. Esta estructura, cisterna, túbulo T, cisterna, conforma lo que se llama la tríada, ¿no? Como dice acá, tríada. ¿Sí? Acá está bien, cisterna, túbulo T, cisterna. ¿Por qué es importante? Ahora vamos a ver que el potencial de acción muscular, o sea, cuando
yo quiero que el músculo se contraiga, va a venir un impulso nervioso, va a ser sinapsis en la membrana muscular, ese potencial de acción causado a consecuencia de esa sinapsis se va a trasladar por todo el sarcolema, pero si yo quiero llegar, por ejemplo, a estas miofibras que están más profundamente, lo voy a hacer gracias entonces a estos canales. El impulso nervioso, el potencial de acción que viene a lo largo de la fibra muscular se va a meter por los canales, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer ahí es lograr la contracción de todas estas miofibrillas. Ahora vamos a ver de qué manera lo va a hacer. Bien, este es otro esquema, ¿sí? Donde acá en celestito está el retículo sarcoplasmático. Ven acá, estos engrosamientos serían las cisternas terminales. Esto acá sería el sarcolema, ¿sí? Y acá se mete hacia adentro formando lo que se llama un túbulo T, ¿sí? Y esta es la tríada. Bien, y acá está con más detalle, o mejor representado, la forma en que se conforman los túbulos T. Ven acá, por ejemplo, este es un túbulo T, este es otro y este es otro. Ven como en realidad no son tipo fondos de saco como forman acá, sino que en realidad se unen uno con otro, ¿verdad? Y conforman una suerte de red, ¿sí? A este nivel lo mismo sucede acá a este nivel. Y acá esto amarillo sería, digamos, el retículo sarcoplasmático. Bien, otro esquema más. Entonces, a este nivel, a nivel del retículo sarcoplasmático, tenemos una concentración de calcio muy grande, mientras que afuera tenemos una concentración de calcio mucho menor. Tal es así que la concentración de calcio adentro del retículo es casi 20 veces mayor que afuera. Ustedes saben que cuando se genera un gradiente de concentración tan alto, digamos, el calcio que está tan concentrado acá adentro va a tener tendencia a salir hacia afuera, donde prácticamente no hay calcio. Así que nosotros necesitamos mantener el calcio acá adentro. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer en contra de la tendencia natural de ese calcio a salir hacia donde está menos concentrado? Bueno, tenemos dos mecanismos. Por un lado tenemos unas bombas llamadas calcio ATPasas. Ustedes ya saben que tienen capacidad enzimática y rompen el ATP, calcio ATPasa, que lo que hacen es, rompiendo el ATP, bombean calcio para dentro del retículo. O sea, durante la contracción, durante la relajación muscular, cuando yo no quiero calcio en el medio, ese calcio va a ser bombeado en contra de su gradiente dentro del retículo sarcoplasmático. Y ahí vamos a gastar energía. Un compañero me planteaba hace un tiempo, bueno, pero entonces necesitamos gastar ATP, necesitamos gastar energía de la célula para lograr la relajación muscular. Y eso es correcto. Y de hecho, en un libro que salió hace un par de años, fue bastante reciente, de López Chicharro, plantea justamente que la cantidad de energía que se gasta para bombear calcio adentro del retículo sarcoplasmático durante la relajación muscular es, si no me equivoco, de más o menos un tercio de la energía que se gasta en la contracción. O sea que gastamos una cantidad significativa de energía para relajar el músculo. Y no solamente tenemos que gastar energía para contraerlo. Eso es algo que me resulta por lo menos interesante. Y lo otro que, la otra estrategia que tiene la fibra muscular para mantener tan concentrados los calcios, los cationes de calcio acá adentro, es utilizar una molécula llamada calsecuestrina. Bueno, el nombre ya te dice todo. Es una molécula que, digamos, agarra, mantiene unidos un montón de iones de calcio. Cada molécula de calsecuestrina tiene la capacidad de retener decenas de iones de calcio y eso hace que puedan mantenerse concentrados a pesar de su tendencia natural a salir hacia afuera. Bueno, ya vemos con cierto detalle entonces la fibra muscular. Sé que es mucho nombre, mucha cosa. Bueno, yo les recomiendo este tema, lo lean de histología de Ross. Voy a intentar dejárselos disponible. ¿Sí? Pero entonces vamos a tratar de ver, y ahora en un ratito vemos un video que creo que va a quedar mucho más claro, qué pasa cuando yo quiero la contracción muscular. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero contraer un determinado músculo que está conformado obviamente por cientos de fibras musculares. A ese músculo le va a llegar un nervio. ¿Sí? Recuerden que un nervio está conformado por muchos, decenas o
cientos de axones. Entonces imaginamos que este es uno de los axones que llega por ese nervio a ese determinado músculo. Vamos a imaginar, por ejemplo, el bíceps braquial, que no sé por qué siempre ponemos de ejemplo el bíceps braquial, así que bueno, lo vamos a poner también. Ven cómo este axón, ¿sí?, llega a inervar varias fibras musculares. Cada una de estas es una fibra muscular. ¿De acuerdo? Todas las fibras musculares que inerva este axón es lo que llamábamos unidad motora. O sea, unidad motora es una neurona con su axón más todas las fibras musculares que ella inerva. ¿Sí? Entonces, viene la orden desde la corteza motora primaria del cerebro, del área 4 de Brodmann, de que es necesario mover ese músculo. Muy bien, eso llega entonces a esta neurona que dispara su potencial de acción. El potencial de acción llega a cada una de las fibras musculares que ella inerva. Entonces imaginemos, por ejemplo, que llega a esta acá, esta fibra muscular, ¿de acuerdo? Bien, ese potencial de acción lo que va a causar es una despolarización, o sea, un potencial de acción que se va a transmitir por todo el sarcolema, ¿verdad?, de esta fibra muscular, ¿sí? Entonces imaginamos que viene por acá, esto es el sarcolema, bien, y llega a el túbulo T, que hemos visto, el túbulo que se mete para adentro de la fibra muscular. Bien, acá lo vemos con más detalle. Imaginamos que acá se dio la sinapsis, se generó un potencial de acción, el potencial de acción que viaja entonces por el sarcolema se mete por el túbulo T. Acá está representado el retículo sarcoplásmico con todo el calcio concentrado entonces en la cisterna. Y yo necesito el calcio, ahora ya vamos a ver por qué, para que se dé entonces la contracción muscular. ¿De qué forma este estímulo nervioso que viene desde el área motora primaria y dice fibra muscular contraete, logra que se libere el calcio? Bueno, este potencial de acción en el túbulo T estimula un receptor llamado receptor DHP o receptor de dihidropiridina, que a su vez está conectado con un canal llamado canal o receptor de rianodina. En el músculo es RIR2, obviamente no es necesario que se aprendan esos nombres, si se lo saben mejor, pero bueno, obviamente no lo vamos a preguntar, y eso hace que se abra esta compuerta, el receptor de rianodina permite entonces la salida de calcio, y como el calcio está tan concentrado acá adentro, cuando se abren estas puertas bruscamente sale aumentando mucho la concentración de calcio en el sarcoplasma. Ustedes dirán, pero no está la calciocrestrina, no hay bombas de calcio bombeando continuamente hacia adentro. Sí, eso es verdad, pero cuando se da el estímulo nervioso, por este mecanismo, como se abren las compuertas, las bombas y la calciocrestrina no van a dar abasto y el calcio de todas formas va a salir bruscamente a llenar el espacio entre las miofibrillas. ¿Sí? Acá lo vemos con mucho más detalle. Este es el receptor de rianodina, RR2. Bueno, esto acá es lo que le mencionamos como la calcecuestrina, ¿sí? Y hay un montón de otras moléculas que no nos vamos a meter porque ya sería demasiado nombre, demasiado detalle. Entonces vamos a ver en este video, esta grabación, creo que va a quedar más claro lo que venimos diciendo, cómo se da la contracción. Ahí tenemos el bíceps braquial. Bien. Muy bien, ahí nos está mostrando el músculo, un fascículo y luego una fibra muscular. La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles de nature protéique. Bien, ahí lo que hizo fue sacar entonces una miofibrilla, se ven claramente los discos Z, ¿sí?, formando un sarcómero. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle.
Ahí como sea la contracción, vean cómo hay un deslizamiento, por eso la teoría de los filamentos deslizantes, entre los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina. Vean qué pasa en la contracción, vean que lo que sería la banda A permanece de longitud constante. Ven que los filamentos gruesos de miosina no cambian su longitud, mientras que la banda I durante la contracción se va a hacer cada vez más chica. No porque los filamentos finos se fueran a cambiar de longitud, sino porque hay mayor cantidad de filamento fino que está superpuesto con el filamento grueso. Digamos que una zona más chica de filamento, que una zona más chica donde solo haya filamento fino sin estar superpuesto al grueso. Bien, ahora, ¿cómo es que se da la contracción muscular? Para que se dé, nosotros lo que necesitamos es que las cabezas de miosina se peguen a la actina. Y luego que se pegan, Le mouvement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. van a generar ese cambio de ángulo, se llama golpe de fuerza, ¿sí? Arrastrando entonces el filamento fino hacia el centro del sarcómero, digamos hacia la línea M. Acá estamos viendo el filamento grueso, el extremo derecho, digamos, del filamento grueso, que va a arrastrar el filamento fino de derecha a izquierda, mientras que el otro extremo va a arrastrar el filamento fino del otro lado de izquierda a derecha, acercando entonces hacia la línea M. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Bien, acá vamos a lo que hablábamos del ATP. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, Bien, decíamos que la cabeza de miosina tenía una zona en la que se fijaba el ATP. Esa cabeza de miosina tiene capacidad ATPasa, o sea, de enzima que cataliza la rotura del ATP, formando ADP más fosfato inorgánico. Habíamos visto en la clase pasada que de esa rotura se libera energía. Y acá hay algo interesante que me gustaría aclararles. Cuando el ATP está unido a la cabeza de miosina, esta cabeza de miosina es incapaz o pierde afinidad por la actina. Entonces vamos de vuelta. Mientras el ATP está como tal unido a la cabeza de miosina, no hay unión miosina-actina. Ahora, cuando el ATP se rompe, como pasó acá en esta imagen, y formó ADP, fosfato inorgánico, ya no hay problema y la miosina sí se une a la actina. O sea, siempre que no está el ATP como tal unido a la cabeza de miosina, dicha cabeza va a estar unida a la actina. ¿Bien? Y si está el ATP se van a separar. Ahora, no solamente el hecho de que el ATP se haya roto permite que la cabeza de miosina se una a la actina, sino que además esa energía que se liberó gracias a esa rotura, recuerden que era esa energía potencial que estaba en el enlace entre el fosfato 2 y 3 del ATP, va a permitir entonces lo que viene a continuación. L'hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Bien, esa energía se usa entonces para lo que es ese golpe de fuerza, ese arrastrar el filamento fino de actina a partir de un cambio en el ángulo que forman la meromiosina pesada con la meromiosina liviana. Bien, pero entonces ahora tenemos un problema, porque yo lo que voy a necesitar es que esta cabeza de miosina se separe de la actina, luego vuelva a su posición original para poder unirse a otra molécula de actina y volver a tirar y repetir el ciclo para que sea la contracción muscular. Claramente tengo que repetir esto miles y millones de veces para poder generar una contracción en el sarcómero significativa. Pero como no tengo ATP, porque el ATP que estaba ahí se rompió,
la molécula de miosina y la actina van a permanecer pegadas. Entonces, ¿qué necesito? Otra molécula de ATP que venga, se una a la cabeza de miosina y los separe. Ahora lo vamos a ver. L'ex actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Bien, vean cómo el hecho de que se haya unido el ATP, otro ATP, ¿no?, a la cabeza de miosina, hace que pierda afinidad, se separen, vuelva a la posición original y luego se repite el proceso. El ATP se rompe en AF fosfato inorgánico, como ya no está el ATP como tal, la cabeza de miosina se puede unir a la actina y encima se liberó energía para volver a realizar el golpe de fuerza. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de... Bien, acá una pregunta que es muy válida porque uno puede imaginarse, bueno, pero entonces yo trasladé el filamento de actina o esta cabeza de miosina trasladó el filamento de actina, pero cuando se soltó para repetir el proceso, ¿no debería volver la actina a su posición original? Por aquello que hablamos de la titina, de la elasticidad que tiene el sarcómero, eso sería correcto si pensamos solamente, como vemos acá, en una cabeza de miosina. Pero recuerden que en cada momento, en cada filamento grueso, tenemos más o menos 150 cabezas de miosina para cada lado, todas trabajando a la vez. O sea que mientras esta que estamos analizando se está soltando, hay otras que van a estar unidas al filamento de actina, continuando entonces con la tracción y no dejando que el filamento fino vuelva a su lugar, hasta tanto no termine la contracción. La myosine ne se détache pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments. Y acabamos con la intervención del calcio. Habíamos dicho que el calcio era fundamental para la contracción muscular. Si no hay calcio en el medio, no hay contracción. Y al revés, necesitamos sacar el calcio para que se pueda dar la relajación. Entonces, vamos a ver, el calcio, recuerdan que estaba en el retículo sarcoplasmático y no se iba a liberar en tanto un potencial de acción, que viene por un estímulo nervioso a esa fibra muscular, permitiría la apertura de canales, ¿sí?, llamados receptores de renodina, que liberaran el calcio al medio. Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine appelée troponine. Bien, ahí vemos entonces abajo el filamento, el extremo derecho del filamento grueso de miosina, arriba vemos el filamento de actina en rojo. Y a esto le agregamos ese filamento que está en violeta, que se llamaba tropomiosina. Recuerdan que la tropomiosina, así como está, impide que se una la cabeza de miosina con la actina. Y esas estructuras que están unidas a la tropomiosina, representada como 3 pelotitas azules, se llama troponina, de las cuales una de ellas, la troponina C, una de esas pelotitas, vamos a decir, se unía al calcio. Bien, vamos a ver qué pasa cuando entonces se une el calcio a la troponina C. Situé à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. Bien, ahí se unió entonces el calcio y la troponina C. Y el hecho de que suceda eso hace que la tropomiosina cambie de su conformación. Se dice que la tropomiosina se mete en los huecos que dejan los dos filamentos de actina. En definitiva, lo que hace es deja libre los sitios de unión de la actina para la cabeza de miosina. C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des... Y acá vamos a ver un poco lo que hablamos. Esto es una sinapsis, ¿verdad? La terminal de un axón que está estimulando el sarcolema o la membrana plasmática de una determinada fibra muscular. Neurotransmetteurs sur la membrane postsynaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles.
Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ahí ven cómo el estímulo en forma de potencial de acción se metió en un túbulo T. Ainsi, Eso hace que por medio de aquellas estructuras llamadas receptores de dihidropiridina se estimule la apertura de las compuertas de calcio para el retículo. l'association entre l'hydrolyse de l'ATP, qui libère de l'énergie, et le mouvement qui en consomme, constitue un couplage énergétique. Bien, liberando entonces el calcio que permite la contracción muscular siempre y cuando haya ATP. Entonces, resumiendo, para que haya contracción necesitamos dos cosas. Calcio, que permita que estén liberados los sitios de unión de la actina a la cabeza de miosina, y ATP, que por un lado nos da la energía para que se dé ese golpe de fuerza, para que se dé ese arrastre de los filamentos finos de actina, y que por otro lado permiten, una vez que se dio ese arrastre, que la cabeza se suelte y vuelva a unirse en otra posición. Il implique ici une transformation ou conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique, mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage. Muy bien, simplemente ya terminando, mencionarle que hay distintos tipos de fibras musculares. Este es un corte transversal de una fibra muscular. Acá lo que nos interesa es lo siguiente. Esto obviamente está teñido con distintas técnicas. Bien, no nos vamos a meter en eso. Pero vean cómo hay células. Estas se tiñen más claritas, están más oscuras. Bueno, tenemos distintos tipos de células musculares o fibras musculares. Algunas son más lentas, se llaman fibras tipo 1, o también llamadas fibras ST o fibras rojas. Y generalmente se plantea que llamarles rojas no sería lo más adecuado, pero en algunos textos bastante actuales encontré que le llaman fibras rojas, o sea que bueno, tan incorrecto llamarle de esa forma. Y otras fibras llamadas tipo 2 o fibras rápidas o fibras FT, de las cuales tenemos a su vez dos tipos: FTA o tipo 2A, o fibras intermedias, que no serían, que son más rápidas que las 1, pero no tan rápidas como las otras, que son las FT o tipo 2X. Es lo que habitualmente llamamos tipo 2B. López Chicharro lo que plantea es que las fibras tipo 2B en el ser humano en realidad no son tales, sino que son tipo 2X. Las fibras tipo 2B son las que están sobre todo en roedores. En los seres humanos hace relativamente poco se descubrió que hay fibras tipo 2B, que son fibras más rápidas incluso que estas tipo 2X, pero bueno, en todo caso estarían en mucha menor proporción. ¿Y qué depende de que haya fibras musculares que sean más lentas y otras que sean más rápidas? ¿Sí? Las tipo 2X serían las más rápidas, todas las más explosivas y también las más hipertrofiables. Bueno, en parte va a depender de el tipo de cabeza de miosina que tenga cada una. Digamos, las fibras tipo 2X tienen la capacidad en este sector de la cabeza de miosina de romper, de hidrolizar el ATP de una forma muchísimo más rápida que las de tipo 1, que son más lentas. Por supuesto tienen otras características, más allá de la capacidad de hidrolizar el ATP en sus cabezas de miosina. Las fibras tipo 1 son, como dice acá, o fibras lentas, tienden a tener bajo contenido de glucógeno. Vamos a ver un poquito más adelante por qué es esto. Es por el tipo de metabolismo que predomina. Tiene mucha vascularización, muchos vasos sanguíneos para que le llegue oxígeno. Son células más que nada que predominan el metabolismo aeróbico, por lo tanto requiriendo grandes cantidades de aporte de oxígeno. Decíamos acá una actividad ATPasa baja o lenta. ¿Sí? Las fibras intermedias, por otro lado, tienen un diámetro grande. Cuando hacemos musculación muchas veces estamos incidiendo en las fibras tipo 2, particularmente las 2A, ¿sí? Junto con las 2X son las que más capacidad de hipertrofia se tienen. También tienen muchos capilares, mucha mioglobina. La mioglobina es similar a la hemoglobina de la sangre que vimos el año pasado, pero que se encuentra en el músculo. Básicamente la mioglobina es una reserva de oxígeno en el músculo.
la velocidad de contracción va a ser rápida o digamos intermedia, ¿sí? Un sistema energético combinado, aeróbico o anaeróbico, lo vamos a ver un poquito más adelante, y una descarga alta. Mientras que fibras tipo 2X serían las más explosivas, bien, con muy pocos capilares, porque el metabolismo predominante va a ser anaeróbico, sobre todo anaeróbico aláctico, bajo contenido de hemoglobina. Por lo mismo, si el metabolismo que predomina es anaeróbico, no van a requerir tanto aporte de oxígeno, y bueno, una motoneuronal grande y una descarga alta. Y un poquito acá, este es una tabla que aparece en el López Chicharro, que nos dice para deportistas de resistencia qué fibras van a predominar. Acá ven que en realidad está un poco corrido, ¿verdad? Esto acá debería estar acá y esto acá debería estar acá. Pero entonces, para fondistas, maratonistas, por ejemplo, ¿sí? Ciclistas, el porcentaje de fibras lentas, sobre todo en aquellos músculos que son protagonistas en la actividad, por ejemplo, bueno, en este caso sería, no sé, imagino vasto interno del cuádriceps, generalmente es un músculo que se analiza con bastante frecuencia en estos deportistas, de un 60 a un 90% de su porcentaje de fibras son de tipo 1, mientras que fibras rápidas son la minoría, ¿sí? Incluso llegando a ser de un 10%. En velocidad ven que la minoría son fibras lentas y la mayoría, hasta un 75%, son fibras rápidas. En levantamiento de pesas se estará refiriendo no tanto a lo que es el culturismo, si bien bueno, una persona con mayor porcentaje de fibras tipo 2 tendrá ventaja en lo que es el desarrollo muscular. Creo que se refiere más que nada a la halterofilia, un ejercicio claramente anaeróbico, explosivo por excelencia, más o menos un 50% de fibras lentas y un 55% de fibras rápidas. Y sedentario, bueno, más o menos la mitad de fibras lentas, la mitad de fibras entonces rápidas. ¿Es posible cambiar una fibra lenta en una rápida y una rápida en una lenta? Bueno, esto es un tema realmente muy debatido. Lo que se plantea es que hay fibras, se llaman lentas, son las, digamos, tipo 1 puras, que no pueden ser modificadas. Hay fibras rápidas, ¿no? 2X, por ejemplo, puras, que no pueden ser modificadas, pero en el medio hay una serie de fibras que sí pueden cambiar sus características. Digamos, no es que se modifique una en otra, sino que empiezan a adquirir características propias de una fibra más rápida o más lenta. Por ejemplo, las fibras intermedias pueden ser fibras AX, sería una fibra tipo 2A, pero con características más de tipo X, o fibras XA. Bueno, o sea, hay un montón de clasificación, distintos autores lo clasifican en distintos tipos, pero lo cierto es que con el entrenamiento hay cierta capacidad de hacer las fibras intermedias más tirando a rápidas y las fibras intermedias más tirando a lentas. Entonces, por esta razón de que cada vez se tiende más a evitar en la pretemporada, por ejemplo, los ejercicios que sean de tipo lento, repetitivo, salvo que el deporte así lo requiera. Entonces vamos de vuelta. Hace muchos años en fútbol era bastante común en las pretemporadas, por ejemplo, salir a correr en forma lenta 10 kilómetros continuos, cuando en realidad en la práctica de ese deporte es algo que nunca se da, nunca una persona va a estar corriendo varios minutos en forma lenta continua. Entonces, ¿por qué se hacía? Bueno, porque claramente ese tipo de entrenamientos promueve algunas adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, aumento de cantidad de mitocondrias y densidad mitocondrial, aumento de la capilarización de músculos y demás. Bueno, una serie de beneficios que promueven el metabolismo aeróbico, que luego pueden ayudar, por ejemplo, en la recuperación luego de los esfuerzos intensos o de los entrenamientos. Pero por otro lado, se sostiene que ese tipo de esfuerzos lentos y prolongados pueden hacer que las fibras rápidas o intermedias adquieran características de fibras más lentas y hacen que el deportista se vuelva más lento. Lo mismo pasa en la natación. En la natación, salvo aquellas personas que compiten, no sé, por ejemplo, 1500 metros, para el resto, nadadores que compiten en distancias más cortas, 100 metros, 200 metros, los entrenamientos, incluso desde la pretemporada, tienden a ser más cortos y más rápidos, bajo la consigna de que
o bajo el supuesto que entrenar en forma más rápida y más corta promueve que las fibras con características intermedias adquieran propiedades de las fibras más rápidas, haciendo entonces que este deportista mejore entonces en sus marcas. Bueno, como todo es discutido, esto es un poco la tendencia actual, pero bueno, esto es biología y siempre hay distintas escuelas y esto siempre se va modificando en procura de, de ir encontrando los mejores resultados. No hay que olvidarse del principio de individualidad biológica, digamos, no todos nosotros respondemos igual al entrenamiento, o sea que quizá para una persona logre determinados resultados y para otra no. Bien, eso es un poquito lo que quería contarles de tejido muscular. A partir de la clase que viene, lo que vamos a hacer es ver de qué forma o de qué formas se va a resintetizar este ATP. Vamos de vuelta. Vimos que en la contracción muscular el ATP continuamente se está utilizando. Bien, continuamente se está rompiendo, se está transformando en ADP más fosfato inorgánico. Ahora, si nosotros nos quedamos sin ATP, no tenemos posibilidad de contracción muscular. Habíamos visto la clase pasada de que tenemos ciertas reservas de ATP, pero que nos dan para muy poquito, simplemente para algunos segundos de movernos a alta intensidad y nada más, nos quedamos sin reservas de ATP. Entonces, ¿cómo hacemos para resintetizar continuamente ese ATP? Bien, ahí vamos a ver lo que se llama el metabolismo energético, aeróbico y anaeróbico. Eso lo vemos entonces la clase próxima.